Ok, quiero darle la bienvenida muy especial a todos. Eh, Buenas noches. Buenas noches, Luis, Liliana. Es un placer realmente poder tener esta reunión el día de hoy, porque va a ser una reunión muy especial, aparte de que estamos finalizando nuestras actividades de este año. Eh, Hoy tuve una reunión muy interesante con Andrés Ramírez. Estuvo mirando la lección de hoy, quedó muy impresionado y nos propone que imprimamos, que empecemos a imprimir, que digamos y empecemos a hacer la impresión de los PDFs de la vida de Jesús. Entonces ya hablaremos de eso, Paulita, y hay que empezar. Vamos a cotizar aquí y empezar a hacer la tarea. Claro que sí, hija. ¿Okay? Me parece. Bueno, en el día de hoy la oración la tiene una voluntaria, Flor Robles. Le voy a pedir el favor que cierre sus micrófonos. Vamos a dejar solo a Flor. Ok. Bueno. Gracias, Dios, Padre mío, Padre nuestro, por todo lo que nos das. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por ese pedacito tuyo que vive en nuestra mente y que nos ayuda a fabricar nuestra alma, nuestro verdadero yo, que es lo que nos va a llevar a ti. Gracias por tu Hijo Jesús que vino a enseñarnos ese camino que nos lleva a ti. Gracias, Padre mío. Padre mío, hoy estamos aquí reunidos. Tú nos conoces, tú sabes qué es lo que queremos, tú sabes que todos queremos aprender a hacer tu voluntad. Tú sabes que queremos llevar las buenas nuevas del reino a todo el mundo, si es posible. Tú sabes que queremos aprender cómo llegar a ti. Y estamos aquí en esta última sesión de este año. Un año, Padre mío, que ha sido un año raro, un año difícil, un año de tribulaciones para muchos, un año en el que pareciera como que se paró el tiempo. Quiero creer que es un año en que se paró el tiempo de algún modo, se paró todo de algún modo, pero para reiniciar, bajo otro contexto. Padre mío, yo quiero creer que los que estamos aquí reunidos estamos adquiriendo el potencial para ese reinicio, para esa nueva difusión de la palabra, de la verdad, de ese camino que tu Hijo, nuestro amado Maestro Jesús, vino a traernos y enseñarnos. Ilumínanos, Padre mío, para que en nuestra propia vida podamos mostrar esa enseñanza que nuestro Jesús nos dejó. Pero algo más, Padre mío, ilumínanos a todos los que estamos aquí para que podamos, bueno, y a los que van a entrar, a todo el grupo X en general, para que a través de estas clases, estas sesiones, logremos no solamente entender bien el mensaje, la enseñanza, sino además, ilumínanos, Padre mío, para que podamos llevar esto a todo el mundo, que logremos involucrarnos de tal forma que logremos crear esa masa crítica que se necesita para transformar el mundo entero. Hoy es nuestra última sesión de este día, de este año. Y estamos aquí con mucha ilusión de acabar para empezar algo totalmente diferente. Ilumínanos. Queremos creer que el siguiente año este grupo va a brindar nuevos maestros, nuevos estudiantes, nuevos grupos de estudio, de discernimiento, que van a transformar a otras almas, a otras mentes, a otros corazones, y que va a llegar más y más a quienes tú ya sabes que desean la verdad, a los que quieren saber de ti. Bueno, y a los que no quieren saber, pues que empiecen a querer saber de ti, Padre mío, porque en verdad creemos que lo que nos han enseñado en esta quinta revelación es la receta para transformar este mundo y eventualmente llevarlo hacia el camino que lo llevará hacia la etapa de luz y vida. Gracias, Padre mío, por todos mis compañeros aquí reunidos y por los que no alcanzaron a venir o los que van a entrar, por todo este grupo que solamente está buscando hacer tu voluntad, Padre mío, y transformar nuestro mundo, ayudando a nuestro soberano a que su universo local se establezca en luz y vida.
Bendícenos, Padre mío, y bendícenos para el año que inicia, que sea siempre de acuerdo con tu voluntad. Amén. Muchas gracias. Gracias, Florcita. Bueno, hoy vamos a compartir la clase con ustedes. Vamos a estar los 4, ¿sí? Para que no crean que siempre los embarcamos a ustedes y nosotros no hacemos nada. Entonces, vamos a estar Flor, Paulita, Javier y yo al frente de la clase. Y esta clase tiene una connotación muy particular. Y sé que vamos a sacar una gran lección de ella, porque nos vamos a meter en el mundo de las parábolas. Y vamos a aprender algo muy importante que está entre líneas, ¿sí? Nosotros normalmente, o las personas normalmente, leen el libro como si estuvieran leyendo una novela, como si estuvieran leyendo Los caballos de Troya, como si estuvieran leyendo otro libro de JJ, ¿sí? Y se nos olvida que esto es revelación y específicamente en esta parte final, esta cuarta parte del libro, estamos viendo las verdaderas enseñanzas de Jesús, ¿sí? Sin mitos, sin distracciones, aquí no hay vida oculta, aquí no hay inventos de ninguna clase. Y vamos a ver, incluso tuvimos un ejercicio que hicimos en el equipo para mostrarles cómo distorsionan las enseñanzas de Jesús a través de la Biblia, ¿sí? Pero no es la Biblia, son todos los libros sagrados. Entre otras cosas, yo sigo pensando que ni siquiera es de mala fe, sino que recordemos que en esa época, perdón, inclusive los libros son un invento nuevo, ¿sí? En esa época la tradición oral. Entonces nos encontrábamos con el teléfono roto, donde se echaban un cuento y ese cuento contado muchas veces a través de la historia, pues fue completamente distorsionado, ¿sí? Eso sin contar los que quisieron ponerle también y direccionarlo en formas acomodadas a conveniencia. Entonces, hoy quiero que le pongamos mucha atención a una enseñanza muy, pero muy importante que nos da Jesús. Entonces, Paulita, si quieres compartir. Bueno, entonces vamos a dejar... por favor, micrófonos. Cierren los micrófonos los que no estén, únicamente los que vayamos a hablar, de resto micrófonos cerrados. ¿Ok? Documento 151, la estadía y la enseñanza junto al mar. Dice en la introducción, dice, para el 10 de marzo, todos los grupos de predicación y enseñanza se habían reunido en Betsaida. Acordémonos que Betsaida está arriba con el mapita que nos hacía Carlos. El jueves por la noche y el viernes muchos de ellos fueron a pescar, mientras que el día del sábado asistieron a la sinagoga para escuchar a un anciano judío de Damasco hablar sobre la gloria del padre Abraham. Jesús pasó la mayor parte de este día, sábado, a solas en las colinas. Ese sábado por la noche, el maestro habló más de una hora a los grupos reunidos sobre la misión de las adversidades y el valor espiritual del desencanto. Fue esta una memorable ocasión y sus oyentes jamás olvidaron la lección por él impartida. Jesús aún no se había recobrado completamente de la pesadumbre del reciente rechazo sufrido en Nazaret. Los apóstoles se apercibían de una tristeza peculiar que empañaba su conducta generalmente alegre. Santiago y Juan estaban con él la mayor parte del tiempo, pues Pedro estaba muy ocupado con las muchas responsabilidades que tenían que ver con el bienestar y la dirección del nuevo cuerpo de evangelistas. Este compás de espera antes de salir rumbo a Jerusalén para la Pascua lo pasaron las mujeres visitando de casa en casa, enseñando el evangelio, ministrando a los enfermos en Cafarnaúm y en las ciudades y aldeas circunvecinas. Entonces continúa Javier. La parábola del sembrador. Por esta época empezó Jesús a emplear por primera vez el método de la parábola en sus enseñanzas a las multitudes que tan frecuentemente se congregaban a su alrededor. Puesto que Jesús había hablado con los apóstoles y otros casi hasta la madrugada, este domingo por la mañana muy pocos del grupo estaban levantados a la hora del desayuno. Por eso se dirigió a la orilla del mar y se sentó solo en una barca.
la vieja barca de pesca de Andrés y Pedro, que se mantenía siempre a su disposición, y meditó sobre el paso siguiente en la tarea de expandir el reino. Pero el maestro no permaneció a solas mucho tiempo. Muy pronto empezó a llegar gente de Capernaum y de las aldeas cercanas, y para las 10 de la mañana se habían congregado casi 1000 personas en la orilla del mar cerca de la barca de Jesús y clamaban su atención. Pedro ya se había levantado y dirigiéndose a la barca dijo a Jesús: Maestro, ¿debo hablarles? Pero Jesús respondió: No, Pedro, yo les contaré un cuento. Entonces Jesús comenzó el relato de la parábola del sembrador, una de las primeras en una larga serie de dichas parábolas que enseñó a las multitudes que le seguían. Esta barca tenía un asiento elevado en el que él se sentó, porque era costumbre entonces enseñar sentados. Mientras hablaba la multitud congregada a lo largo de la costa, una vez que Pedro habló unas palabras, Jesús dijo: Un sembrador salió a sembrar, y ocurrió que al sembrar, algunas de las semillas cayeron en el camino y fueron pisadas y devoradas por los pájaros del cielo. Otra semilla cayó entre las rocas, donde había poca tierra, e inmediatamente esa semilla brotó porque la tierra no era muy honda. Pero pronto brilló el sol y la quemó porque no tenía raíz, no podía absorber la humedad. Otra semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio grano. Pero otra semilla cayó en buena tierra y al crecer dio buenas espigas y algunas espigas dieron 30 granos, otras 70 y algunas 100. Cuando terminó de hablar esta parábola dijo a la multitud: El que tiene oído para oír, que oiga. Los apóstoles y los que estaban con ellos, cuando oyeron a Jesús enseñar a la gente de esta manera, estuvieron grandemente perplejos. Y después de mucho conversar entre ellos, esa noche, en el jardín de Zebedeo, Mateo dijo a Jesús: Maestro, ¿cuál es el significado de las obscuras palabras que hablas a la multitud? ¿Por qué les hablas en parábolas a los que buscan la verdad? Jesús contestó: Con paciencia os he instruido desde todo este tiempo. A vosotros os han sido dados a conocer los misterios del reino del cielo, pero a las muchedumbres que no disciernen y a aquellos que buscan nuestra destrucción, los misterios del reino les serán presentados de ahora en adelante en parábolas. Así lo haremos, para que los que realmente desean entrar al reino puedan discernir el significado de la enseñanza y de este modo hallar la salvación. Mientras los que escuchan con la intención de tendernos una trampa queden aún más confundidos, porque verán sin ver y oirán sin oír. Hijos míos, ¿acaso no percibís la ley del Espíritu que decreta que al que tiene se le dará aún más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará? Por lo tanto, de aquí en adelante, mucho hablaré yo a la gente en parábolas, para que nuestros amigos y los que desean conocer la verdad puedan encontrar lo que buscan, y nuestros enemigos y los que no aman la verdad puedan oír sin comprender. Mucha de esta gente no sigue el camino de la verdad. El profeta realmente supo describir todas estas almas sin discernimiento cuando dijo: porque engruesa el corazón de ese pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no disciernan la verdad ni la entienda en su corazón. Los apóstoles no comprendieron plenamente el significado de las palabras del maestro. Mientras Andrés y Tomás siguieron conversando con Jesús, Pedro y los demás apóstoles se retiraron a la otra parte del jardín y allí se pusieron a discutir intensa y largamente. Paulita, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Bueno, como yo me imagino que ustedes prepararon todos la lección, entonces me gustaría oír los primeros comentarios. No todos al tiempo.
Yo, si me permiten... Claro que sí, Beatriz. Bueno, a mí me gustó muchísimo este documento porque me parece que Jesús fue muy inteligente al decidir, bueno, explicando cuál era el reino de su padre, pero a través de las parábolas, porque de alguna manera evitaba, primero, que le pusieran trampas con preguntas, y en segundo lugar, que las personas, yo lo entiendo de esta manera, que con su mente consciente no pusieran filtros o se cuestionaran si era verdad, si no era verdad, sino que el mensaje iba directamente a su mente inconsciente, o puedo decir a su espíritu. Y entonces era seguro, y es seguro, que la enseñanza iba a llegar, bueno, hablando en ese tiempo, y que sigue llegando a cualquier persona. Eso es todo. A ver, Ketty. Bien. En esto de Gracias, la Beatriz. parábola, sí, tiene razón Beatriz también, pero yo quería agregar algo más. En esto de la parábola del sembrador, perdón, el teléfono. Había una duda, porque no entendía cuando Jesús decía que al que tiene más, al que tiene mucho, se le dará más, y al que tiene poco, hasta eso se le quitará. Y decía, ¿cómo puede ser posible? Me parece tan injusto. Entonces después recapacité y pienso que se refiere a esto. No es que el que no tenga mucho, sino el que no quiere tener. El que es necio y no quiere escuchar la palabra de Dios, la palabra viva de Jesús, el que no tiene interés ni deseo de escuchar, a ese se le quitará lo poco que tiene. O sea, así es como yo lo interpreto. Y bueno, con esa interpretación estoy tranquila. Que no sé qué opinan ustedes. Ok, Ketty, gracias. ¿Algún otro comentario? A ver, Orlando. Orlando Javier. Ok, una de las cosas que siempre me enseñaron a mí respecto a la parábola del sembrador es ese pedazo, esa parte en el que dice que al que tiene mucho se le dará más y al que no tiene hasta se le quitará lo que tenga. Pero siempre hablaban del tema siempre lo llevaban al tema aquí, en este plano. Entonces, muchos decían, hay que trabajar, no importa lo que haya que hacer. Como Mafalda, hay que hacer una fortuna, hay que amasar una fortuna sin importar hacer harina a los demás, ¿sí? Siempre hablan de eso, de tener, porque es que la parábola dice que hay que trabajar muy duro porque yo siempre he pensado que el tema del tema de lo material, a ver, eso se queda aquí, no se lleva nada de eso. Y yo pienso que habla del tema espiritual, de nuestra capacidad de recepcionar y entender las enseñanzas de Jesucristo, de las Escrituras. Leía la Biblia y leía pues el libro de Mormón y esas cosas, pero hoy entiendo que todo eso está equivocado. Para mí es bien sencillo. Cuanto más quiera yo entender a Jesucristo y aprender de las enseñanzas, más tengo a mi favor, ¿cierto? Pero si yo materialmente no estoy interesado porque me preocupa el carro, me preocupan las otras cosas, me preocupa el que, etcétera, pues oiga, no se le puede pedir a un cántaro que contenga cuando el cántaro no puede contener. Yo lo entiendo de esa manera. Es como yo lo vi, es como yo creo que es. No sé, yo no soy perfecto, a lo mejor estoy equivocado, pero ustedes, los maestros, saben un poquito más que nosotros, entonces ahí nos dirán. Bueno, vamos a dejar intervenir ahora a Javier. Gracias, Orlando. Y es el último en este corte. Gracias. Pues primero la parábola, siento que una forma de enseñar del maestro a través de los tiempos. Siento que esa enseñanza se aplica a ese momento, hace 100 años, ahorita, seguramente dentro de otros 100 años, está vigente. Y de esa parábola me queda mucho el abrir la mente, el estar abierto a la mente abierta porque el libro llegará a quien tiene que llegar,
así como me tocó abrir mucho la mente para aprender y recibir el libro y aprender y recibir la verdad y sacar todo lo que yo tenía en la mente, que me costó mucho trabajo. Y pienso que es eso, estar abierto, limpio, y así mismo llegará el mensaje, llegará la verdad. Eso quería manifestar. Ok, gracias Javier. Vamos a continuar y cualquier comentario lo vemos después. Qué pena Ángela, pero ya tenemos que cortar. Paulita, compartimos de nuevo, por favor. Segundo, la interpretación de la parábola. Pedro y el grupo a su alrededor, perdónenme, quito aquí, ok, sí. Pedro y el grupo a su alrededor llegó a la conclusión de que la parábola del sembrador era una alegoría, que cada faceta contenía un significado oculto, y decidieron ir a donde Jesús y pedirle una explicación. Por lo tanto, Pedro se acercó al maestro diciendo: no podemos penetrar el significado de esta parábola y deseamos que nos la expliques, puesto que dices que se nos da para conocer los misterios del reino. Al oír estas palabras, Jesús le dijo a Pedro: hijo mío, nada deseo ocultarte, pero primero, ¿por qué no me dices qué estuviste discutiendo? ¿Cuál es tu interpretación de la parábola? Después de un momento de silencio, Pedro dijo: maestro, mucho hemos conversado sobre esta parábola y esta es la interpretación a la que yo llegué. El sembrador es el predicador del evangelio. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que cae en el camino representa a los que no comprenden las enseñanzas del evangelio. Los pájaros que devoran la semilla que cayó sobre la tierra endurecida representan a Satanás o al diablo, que roba lo que ha sido sembrado en el corazón de estos seres ignorantes. La semilla que cayó sobre las rocas y que creció tan prontamente representa a esas personas superficiales y no reflexivas que al escuchar la buena nueva reciben el mensaje con regocijo, pero como la verdad no echa raíces verdaderas en su comprensión más profunda, su devoción dura poco cuando se enfrenta con las tribulaciones y las persecuciones. Al encontrar obstáculos, estos creyentes tropiezan y se desvían por la tentación. La semilla que cayó sobre los espinos representa a los que oyen la palabra con mucha voluntad, pero permiten que los cuidados mundanos y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de la verdad, de modo que no da frutos. Pero la semilla que cayó en buena tierra y creció dando espigas de 30, 60 y 100 granos, representa a los que cuando oyen la verdad, la reciben en variados grados de apreciación, dependiendo de sus diversas dotes intelectuales, y así manifiestan estos distintos grados de experiencia religiosa. Jesús, después de escuchar la interpretación de Pedro de la parábola, preguntó a los demás apóstoles si no tenían también alguna sugerencia. Solo Natanael respondió a esta invitación. Él dijo: maestro, aunque reconozco las buenas cosas de la interpretación de Simón Pedro de esta parábola, no estoy en pleno acuerdo con él. Mi idea de esta parábola sería: la semilla representa el evangelio del reino, mientras que el sembrador representa a los mensajeros del reino. La semilla que cayó en el camino sobre la tierra endurecida representa a los que poco saben del evangelio, a los que son indiferentes al mensaje y a los de corazón endurecido. Los pájaros del cielo que devoran la semilla que cayó en el camino representan las propias costumbres de la vida, la tentación del mal y los deseos de la carne. La semilla que cayó en las rocas representa a esas almas emocionales que reciben la nueva enseñanza rápidamente y con igual rapidez abandonan la verdad cuando se enfrentan con las dificultades y realidades de vivir a la altura de esta verdad. Les falta percepción espiritual. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que son atraídos por las verdades del evangelio, tienen la intención de seguir sus enseñanzas, pero el orgullo de vida, los celos, la envidia y las ansiedades de la existencia humana se lo impiden. La semilla que cayó en buena tierra, brotando hasta dar algunas espigas, 30, otras 60, otras 100 granos, representan los distintos niveles naturales de capacidad para comprender la verdad y responder a las enseñanzas espirituales según las diversas dotes de iluminación espiritual de los hombres y mujeres. Cuando Natanael terminó de hablar, los apóstoles y sus asociados entraron en una discusión seria y un debate sincero, sosteniendo algunos la exactitud de la interpretación de Pedro, mientras que prácticamente el mismo número defendía la explicación de Natanael de la parábola. Mientras tanto, Pedro y Natanael se habían retirado a la casa, esforzándose vigorosa y decididamente el uno por convencer al otro de que cambiara de opinión. El maestro dejó que esa confusión alcanzara su punto de expresión más intensa y luego golpeó las manos y los llamó a que se acercaran.
cuando todos ellos estuvieron nuevamente reunidos a su alrededor, dijo: antes de que os hable sobre esta parábola, ¿tiene alguno de vosotros algo más que decir? Después de un momento de silencio, Tomás habló: sí, maestro, deseo decir unas pocas palabras. Recuerdo que tú cierta vez nos dijiste que nos cuidáramos de esto mismo. Y aquí quiero llamar su atención que ese recuerdo que tú cierta vez nos dijiste quiere decir que Jesús les enseñaba metodología, ¿sí? Ojo con lo que viene aquí. Nos instruiste que al usar ilustraciones en nuestra predicación, debemos emplear historias verdaderas y no fábulas, que debemos seleccionar la historia que mejor se adapte a la ilustración de una verdad central y vital que deseemos enseñar a la gente, y que después de usar así dicha historia, oigan esto, no hemos de intentar la aplicación espiritual de todos los detalles menores relativos al relato mismo. Ojo, repito, y que después de usar así dicha historia, no hemos de intentar la aplicación espiritual de todos los detalles menores relativos al relato mismo. Sostengo que tanto Pedro como Natanael se equivocan en su intento de interpretar la parábola. Admiro la habilidad de ellos para hacer tales cosas, pero estoy igualmente seguro de que el intento de forzar una parábola natural a que arroje analogías espirituales en todos sus aspectos tan solo puede dar como resultado la confusión y una interpretación gravemente errónea del verdadero propósito de dicha parábola. El que yo tenga razón está plenamente comprobado por el hecho de que, aunque hace una hora nosotros estábamos todos de acuerdo, ahora estamos divididos en dos grupos separados que mantienen opiniones diferentes sobre esta parábola y sostienen dichas opiniones con tanta intensidad como para interferir, en mi opinión, con nuestra habilidad para aprender plenamente la gran verdad que tú tenías en mente cuando presentaste esta parábola a la muchedumbre y posteriormente cuando nos pediste que comentáramos sobre esta. Las palabras que habló Tomás tuvieron un efecto tranquilizante sobre todos ellos. Les hizo recordar lo que Jesús les había enseñado en ocasiones anteriores, y antes que Jesús comenzara nuevamente a hablar, Andrés se puso de pie diciendo: estoy persuadido que Tomás tiene razón y me gustaría que él nos dijera qué significado le adjudica la parábola al sembrador. Al indicar Jesús con un gesto a Tomás que hablara, él dijo: hermanos míos, no quería prolongar esta discusión, pero si lo deseáis, diré lo que pienso, y es que esta parábola fue dicha para enseñarnos una gran verdad. Esa verdad es que nuestra enseñanza del Evangelio del Reino, independientemente de que nosotros ejecutemos nuestra comisión divina fiel y eficientemente, encontrará grados variados de éxito, y que todas estas diferencias en los resultados se deben directamente a las condiciones inherentes a las circunstancias de nuestro ministerio, condiciones sobre las cuales prácticamente no tenemos control. Recordemos que la palabra ministerio significa servicio. Repito, esa verdad es que nuestra enseñanza del Evangelio del Reino, independientemente de que nosotros ejecutemos nuestra comisión divina fiel y eficientemente, encontrará grados variados de éxito, y que todas estas diferencias en los resultados se deben directamente a las condiciones inherentes a las circunstancias de nuestro ministerio, condiciones sobre las cuales prácticamente no tenemos control. Cuando Tomás terminó de hablar, la mayoría de sus hermanos predicadores estaba a punto de concordar con él. Hasta Pedro y Natanael se le estaban acercando para conversar con él, cuando Jesús se puso de pie y dijo: bien hecho, Tomás, has discernido el verdadero significado de las parábolas. Pero tanto Pedro como Natanael os han hecho igual bien a todos, porque ilustraron tan plenamente el peligro que se corre al querer convertir mis parábolas en alegorías. En vuestro corazón podréis emprender frecuentemente y con beneficio estos vuelos de la imaginación especulativa, pero cometéis un error si intentáis ofrecer vuestras conclusiones como parte de vuestra enseñanza pública. Ojo. Habiendo ya desaparecido la tensión, Pedro y Natanael se felicitaron mutuamente por sus interpretaciones, y con la excepción de los gemelos Alfeo, cada uno de los apóstoles intentó hacer una interpretación de la parábola del sembrador antes de retirarse por la noche. Aún Judas Iscariote ofreció una interpretación muy plausible. Los 12 intentarían frecuentemente entre ellos interpretar las parábolas del maestro como lo harían con una alegoría, pero nunca más consideraron seriamente esas especulaciones.
Fue esta una sesión muy beneficiosa para los apóstoles y sus asociados, especialmente porque de allí en adelante Jesús empleó más y más parábolas en sus enseñanzas públicas. Entonces aquí hicimos un cuadrito donde queremos comenzar por definir y nos vamos al diccionario porque nosotros pensamos que entendemos y realmente no buscamos. ¿Qué significa una parábola? El diccionario dice, definimos una parábola como un relato tomado de la vida y la experiencia diaria del ser humano con el propósito de transmitir no muchas verdades, sino una sola verdad fundamental. En las parábolas de Cristo, esta verdad se centra principalmente en el inicio, actividad y extensión del reino de Dios. Ahora, ¿qué es una alegoría? Nosotros presumimos que entendimos que era una alegoría. Definimos una alegoría como un relato ficticio que representa una realidad concreta y que a su vez se mantiene oculta. Esta realidad está vestida con adornos de lenguaje figurado. Por ejemplo, cuando los árboles y otros objetos inanimados hablan y expresan sentimientos para dar belleza a la expresión, sin perder la relación de semejanza entre lo uno y lo otro, es decir, entre lo ficticio y la realidad que se desea expresar. Diferencias. Parábola. Tiene un punto central, enseña una verdad y cada detalle reafirma el tema central o punto de énfasis. Puede tener ciertos detalles como que no todos los rasgos de la parábola tienen que ser identificados. Usualmente la historia se separa de su interpretación y aplicación y la interpretación usualmente sigue a la parábola. La interpretación, no que nosotros expliquemos. Alegoría. Tiene más de un punto central, enseña varias verdades. En el detalle de la alegoría es variado con más de un tema. Puede tener ciertos detalles como que no todos los rasgos de una alegoría tienen que ser identificados. Entrelaza la historia y el significado. La interpretación se consigue dentro de la alegoría. Mil gracias, Paulita. Entonces aquí nos vamos a Gallery View. Ok. Vamos a comentar varias cosas. Cuando habló Orlando dijo, muchos decían, me han dicho. ¿Cuántas veces estamos cayendo nosotros en lo mismo? Les hemos dicho. Nosotros tratamos, fíjense Jesús cómo respetaba que cada uno interpretara, inclusive cuando los ponía, y lo vamos a ver mucho de aquí en adelante, a opinar, cada uno opinaba cosas distintas y todos estaban bien, porque yo siempre insisto que nadie da más de lo que tiene, ¿sí? Pero cometemos el error de pretender llevar el mensaje y pretender ahora que la gente lo entienda como nosotros lo entendimos. Entonces miren la diferencia y hay que tratar de buscar en las enseñanzas de Jesús cuál es el mensaje central. Y si nosotros queremos usarlo, tenemos que entender que se usan ejemplos reales y que todas las ideas que se usen es basado en el mismo principio o enseñanza. Y no que empecemos a picar aquí y allá y entonces, y es que además era esto, y además lo otro, y empezamos a hablar de muchas cosas y no hablamos de nada, porque lo que hacemos es desviarnos, ¿sí? Cuando yo trato de imponer mi punto de vista, me salgo del documento. Y aquí yo quiero, de aquí en adelante, que seamos muy cuidadosos, porque cuando nosotros los invitamos a compartir con nosotros, a ayudarnos como facilitadores, queremos enriquecer la lección. Miren ustedes el ejemplo, yo digo que Paulita es inspirada en sus cuadritos, pero no hay una foto que no complemente porque ella encuentra la foto exacta con que quiere reafirmar, no está diciendo absolutamente nada, seguimos centrados en el mensaje del Señor, ¿sí? De Jesús. Ella trajo la foto del sembrador. Y así vamos a ver cómo cada foto enriquece. No necesitamos decir nada, no necesitamos explicar, no, es que mire que fue que se le cayó, que hiciera esto, que hiciera... Y el Señor pone un ejemplo real de que sí, el sembrador pasa echando las manotadas. Ustedes han visto sembrar en una forma primitiva, no como se siembra hoy con máquinas, sino como aran la tierra en una forma primitiva, ¿sí? Los campesinos nuestros todavía aran con asadón, ¿sí? Los que están un poquito más tecnificados, entonces tienen bueyes y hacen surcos, y pasan tirando las semillitas, ¿sí? Y lógicamente las semillitas pues caen en cualquier lado, porque uno las tira, se las lleva el viento, otras caen con más fuerza, con menos fuerza, y pasa todo eso que en una forma real el Señor está contando, ¿sí? Ahora, cada escucha debería sacar sus conclusiones, pero inmediatamente se cayó en el tema de querer explicarle lo que yo entendí. Y empezamos a ver cómo puede haber muchos puntos de vista, pero más grave aún, puede haber distorsiones. Entonces, ahora sí, quiero escucharlos yo. ¿Puedo decir una cosa? Claro que sí, Renato.
Yo creo que en las parábolas no hay interpretaciones correctas ni incorrectas, sino si somos sinceros, o sea, y de corazón, cada quien va a aprender o la va a interpretar de acuerdo a él y le va a llegar a lo que él necesita saber. Por eso tenemos a nuestro ajustador, para que él nos lo diga y nos lo enseñe, y entonces entre los dos lo descubrimos. Pero claro, es eso. Claro que sí, y exactamente eso era lo que Jesús le había dicho y fue lo que Tomás explicó, y fue lo que hablamos del ministerio, o sea, nuestro servicio. Mire, nuestro servicio, todos empezamos en un proceso de conocer para transmitir, para llevar este mensaje de la quinta revelación, no solo las enseñanzas de Jesús, sino todo, ¿correcto? Pero lo primero que tenemos es que recibir, asimilar, y todos vamos a asimilar de acuerdo a las circunstancias y condiciones. Depende de 1000 cosas, y Tomás lo está diciendo, ¿sí? Y el éxito de la labor de esa siembra depende del receptor, depende de las circunstancias, depende de cada cosa. Entonces no pretendamos ni explicar, por eso digo, nosotros no estamos llamados a convertir ni a convencer, estamos llamados a contar, punto. Y tú acabas de decirlo muy bien, Renato, los ajustadores y el espíritu de la verdad al resto. Entonces no caigamos en eso. ¿Un otro comentario? Jaime, si me lo permite, me gustaría hacer una pequeñísima reflexión. Claro, porque este tema, como ya pasamos a otro tema, de hecho, cuando los cuatro lo leímos todo este documento entre los cuatro, o sea, hace una semana, yo me quedé con una idea en la cabeza y dije, la próxima vez la tengo que comentar. Porque realmente esto es un paralelismo, pero esto lo relaciono un poco con el libro de Urantia. Hay muchas personas que leen el libro Urantia la primera vez y realmente ven como pues, una obra literaria, como si fuera una obra de ciencia ficción. La leen, le parece muy bonita, la archivan y bueno, y pasan a leer otro tipo de cosas. Es el primer tipo de semilla. Hay otro tipo de seres humanos que escuchan el libro de Urantia, lo leen, incluso están muy interesados, empiezan a asistir a grupos de lectores, ven vídeos y se quedan ahí y no avanzan más. Hay un tercer grupo de personas que cuando descubren el libro Urantia lo profundizan, lo estudian, lo analizan y lo llevan a la práctica en su vida, cosa que no han hecho lo del segundo grupo. Y hay un cuarto grupo que cuando reciben el libro Urantia lo analizan, se dan cuenta realmente de la verdad que los trasciende, lo llevan a su vida y empiezan a trabajar en el proyecto del plan del Padre. Es decir, empiezan a intentar difundir el mensaje y a intentar transmitir esa enseñanza y ese amor que el Padre nos ha dado, transmitírselo a los hermanos a los que puedan acceder. Era buscar una especie de paralelismo entre esa parábola de hace 2000 años y lo que nos está pasando actualmente. Y nada, me da una reflexión pequeña. Ok, mil gracias. Vamos a continuar porque si no, se nos alarga este chico. Paulita. Sí, Jaime. Perfecto. Numeral 3. Más sobre las parábolas. Los apóstoles tenían predilección por las parábolas, tanto que toda la noche siguiente fue dedicada a ulteriores conversaciones sobre las parábolas. Jesús inauguró la conferencia de la noche diciendo: amados míos, al enseñar debéis siempre saber adaptar vuestra presentación de la verdad a la mente y el corazón de los presentes. Cuando os halláis frente a una muchedumbre de intelectos y temperamentos variados, no podéis hablar palabras diferentes para cada tipo de oyente, pero sí podéis contar una historia que transmita vuestra enseñanza. Cada grupo, aún cada individuo, hará así su propia interpretación de vuestra parábola, de acuerdo con sus propios dotes intelectuales y espirituales. Deberéis hacer que vuestra luz brille, pero hacerlo con sabiduría y discreción. Ningún hombre al encender una lámpara la cubre con su vasija ni la coloca debajo de la cama. Pone su lámpara sobre un pedestal, allí donde todos puedan contemplar la luz. Yo os digo
que nada se oculta en el reino del cielo, que no se manifieste finalmente. Tampoco hay secretos tampoco hay secretos que a la larga no se sepan. Finalmente, todas estas cosas serán iluminadas. Pensad no solo en las multitudes y cómo irán la verdad. Prestad atención también a cómo la oiréis vosotros. Recordad que muchas veces os he dicho, al que tiene más se le dará, pero al que no tiene, hasta lo poco que cree que tiene, se le quitará. La prolongada conversación sobre las parábolas y las instrucciones ulteriores en cuanto a su interpretación pueden ser resumidas y expresadas en fraseología moderna como sigue. Hay que poner atención en esto que está muy interesante. Primero, Jesús aconsejó que no se usaran fábulas ni alegorías en las enseñanzas de las verdades del Evangelio. Sí recomendó el uso libre de parábolas, especialmente de las parábolas relacionadas con la naturaleza. Destacó el valor de utilizar la analogía existente entre los mundos naturales y espiritual como un medio para enseñar la verdad. Frecuentemente aludió a lo natural como la sombra irreal y huidiza de las realidades del espíritu. Jesús narró 3 o 4 parábolas de las escrituras hebreas, llamando la atención sobre el hecho de que este método de enseñanza no era completamente nuevo. Sin embargo, se transformó casi en un método nuevo de enseñanza en la manera en que lo empleó él desde ese momento en adelante. 3. Al enseñar a los apóstoles el valor de las parábolas, Jesús llamó la atención sobre los siguientes puntos. Veamos. La parábola posibilita la llamada simultánea a niveles vastamente diferentes de mente y espíritu. La parábola estimula la imaginación, desafía la discriminación y provoca el pensamiento crítico. Promueve la simpatía sin despertar antagonismos. Muy importante. La parábola va de las cosas conocidas al discernimiento de lo desconocido. La parábola utiliza lo material y lo natural como medio de introducción de lo espiritual y lo supermaterial. Las parábolas favorecen la toma de decisiones morales con imparcialidad. La parábola evade gran parte de los prejuicios y coloca una nueva verdad en la mente, y lo hace con donaire, y hace todo esto casi sin despertar la autodefensa del resentimiento personal. Rechazar la verdad contenida en una analogía parabólica requiere una acción intelectual consciente, que está directamente en contradicción con el propio juicio honesto y decisión justa. La parábola conduce a esforzar el pensamiento por el sentido del oído. El uso de parábolas como medio de enseñanza permite al instructor presentar nuevos y aún sorprendentes verdades, evitando al mismo tiempo, en gran parte, toda controversia y enfrentamiento exterior con la tradición y las autoridades establecidas. La parábola también posee la ventaja de estimular la memoria de la verdad enseñada, cuando los oyentes subsiguientemente encuentran las mismas escenas familiares. De esta manera, intentaba Jesús hacer que sus seguidores conocieran muchas de las razones por las cuales usaba cada vez más las parábolas en su enseñanza pública. Hacia el final de la lección de esa noche, Jesús hizo su primer comentario sobre la parábola del sembrador. Dijo que la parábola se refería a 2 cosas. Primero, era una revisión de su propio ministerio hasta ese momento y un pronóstico de lo que le ocurriría a él por el resto de su vida en la tierra. En segundo lugar,
también era una alusión a lo que los apóstoles y otros mensajeros del reino podían esperar en su ministerio de generación en generación a medida que pasaba el tiempo. Aquí es muy importante esta segunda descripción de la parábola, porque está hablando de los apóstoles y los mensajeros del reino. O sea, y no nada más de los que estaban ahí, sino lo que va a suceder de generación en generación a medida que pase el tiempo. Sería interesante ver exactamente a cada quien qué le dice esta parte, y esta parte, si la ponemos como, si nos ponemos como los otros mensajeros del reino, ¿qué nos están diciendo aquí? Es un ejercicio que sería bueno que hiciéramos cada quien. Jesús también recurrió al uso de las parábolas como la mejor refutación posible del esfuerzo consciente de los líderes religiosos de Jerusalén por enseñar que la obra de él se llevaba a cabo con la ayuda de los demonios y del príncipe de los diablos. La mención de la naturaleza estaba en... ¿Perdón? No, la continúo. La mención de la naturaleza estaba en contravención con dicha enseñanza, puesto que en esta época el pueblo consideraba que todos los fenómenos naturales eran producto de la acción directa de seres espirituales y fuerzas supernaturales. También había determinado este método de enseñanza porque le permitía proclamar verdades vitales a los que deseaban conocer el mejor camino, ofreciendo al mismo tiempo menos oportunidades para que sus enemigos detectaran material ofensivo y apilaran acusaciones contra él. Qué brillante es hacer esto. Antes de despedir al grupo por la noche, Jesús dijo: ahora os diré la última de las parábolas del sembrador. Quiero probaros para saber cómo recibiráis esto. El reino del cielo es también como un hombre que echa buena semilla sobre la tierra, y mientras dormía por la noche y hacía su trabajo durante el día, la semilla brotó y creció, aunque no sabía cómo eso había ocurrido. La planta dio fruto. Primero hubo una hoja, luego una espiga, finalmente el grano entero en su espiga. Y cuando el grano estuvo maduro, trajo su hoz y fue el final de la cosecha. El que tiene oídos para oír, que oiga. Muchas veces reflexionaron los apóstoles sobre esta parábola, pero el maestro nunca volvió a mencionar esta ampliación de la parábola del sembrador. Dejo de compartir. Y ahora sí, ¿qué comentarios tienen sobre esta parte que continúa mucho lo que acaba de leer Jaime? Ketty, adelante. Abre tu micrófono, por favor. Ya está. Paulita, tú has leído algo muy interesante. Bueno, todo es interesante, pero algo que se refiere a los mensajeros del reino de esa época y los mensajeros del reino del futuro. O sea, diríamos que estamos nosotros incluyéndonos ahí. ¿De qué manera podríamos aplicar las parábolas en la actualidad? ¿Cómo haríamos? Eso es lo que no sé. Porque en esa época sí era importante, porque, bueno, no veo así, ¿no? Ellos tenían que transmitir el mensaje. Nosotros tenemos esa quinta revelación, pero ¿de qué manera podríamos aplicar las parábolas que Jesús nos dio en la actualidad? No sé, eso sí. O sea, ¿cómo las podemos, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿qué haríamos con ella ahora? ¿O te refieres a hacer una nueva parábola? No sé, no creo que, en general, ¿no? En general,
la del sembrador se va a aplicar siempre. Pues, Esa parábola no tiene vigencia, digamos. O sea, está vigente siempre, ¿no? A lo que voy. Paulita, Sí, Luis quiere tengo hacer una un duda. comentario. ¿eh? Luis Fontecha quiere comentar algo. Ah, ok, ahorita lo vemos. A ver, Luis. Sí, gracias. Sí, gracias. Es relacionado justamente con lo que acaba de decir la señora Ketty. No tanto con las parábolas en sí de esa época, que seguro tienen mucha relevancia si nos sentamos a estudiar y a mirar cómo aplicarlas, pero sí más con el método, con el método y con las características de las parábolas. Hoy en día, de acuerdo a cómo ha crecido, cómo ha cambiado, no sé si decir si evolucionado el pensamiento, la mente de las personas, de cómo se piensa hoy en día, de cómo se dicen las cosas, de cómo se ve el mundo físico y espiritual, tendríamos que, con esas características que acabó de leer la señora Paula, de lo que dice el libro, formar unas parábolas nuevas que se adapten a la realidad de hoy en día. Hoy en día, es decir, hoy en día el tema del discurso para poder enseñar, uno cuando le está hablando a los niños y cuando les quiere enseñar algunas cosas, resulta que los niños les resultan a uno con unas cosas impresionantes, porque ellos parece que han nacido con una capacidad diferente a la nuestra. Entonces tendríamos que aplicar más bien las características de la parábola e inventarnos con esa manera consciente unas parábolas nuevas. Muy bien. ¿Alguien más? Marta y Beatriz. Paulita, buenas noches para todos. Yo pienso que el tema de las parábolas era como una metodología que tenía Jesús para la época, que conseguía ese objetivo de enseñarle a la gente y ser muy sutil con la enseñanza. A hoy en día, para el tipo de personas que estudiamos o a las cuales les hablamos, también no necesariamente tiene que ser una parábola, sino es la metodología que nosotros utilicemos para llegarles a esas personas. Y yo pienso que esa metodología es como nos ha enseñado Jaime, como nos ha enseñado Flor, como nos ha enseñado Paulita y todos, es cuándo nosotros debemos decir las cosas y de qué manera. O sea, yo pienso que es esa metodología de decirle a las personas lo que necesitamos, que las personas escuchen y lo que la persona esté preparada para escuchar, ¿sí? Porque no todos estamos preparados para escuchar lo mismo, pero no podemos ir, como nos ha enseñado Jaime, a ir en choque con las personas a tratar de inculcarles un mensaje que no están preparados para recibir. Entonces yo pienso que en esta época no es qué parábola utilizo o cómo utilizar las parábolas, sino entender de que era una metodología que utilizaba Jesús en esa época, pero que nosotros también tenemos diferentes metodologías para enseñar. Entonces sería como nuestras parábolas personales, como esa metodología de enseñar hoy en día. Pienso yo. Martita, gracias. ¿Quién más? ¿Era el que quería? Beatriz y por último Osvaldo y ya continuamos. Sí. Bueno, brevemente, yo sí uso las parábolas para poder ayudarle, por ejemplo, a mi hijo, que él es ingeniero agrónomo, y precisamente la parábola del sembrador, yo la he usado con él cuando él me pide, por ejemplo, pues mi opinión para solucionar un problema tanto de sus cultivos como del personal con el que trabaja. Y a partir de esa parábola, yo puedo pues hacer una narración, pero que lleve una enseñanza, podríamos decir, de tipo moral, ¿sí? No nada más simbólico. Lo mismo he hecho con la parábola de la semilla de mostaza, o sea, se presta para que uno pueda mandar un mensaje a la persona y que se reciba esa enseñanza. Y con respecto al reino de Dios, lo que yo entiendo, lo que interpreto de lo que explica Jesús, es que yo no haga interpretaciones de lo que es el reino de Dios, sino que solamente voy a transmitir
lo que es de esa manera, ¿sí? Hablando con esta metodología de las parábolas. No sé si me expliqué en esto último. Más o menos. Gracias. A ver, Osvaldo. A ver, Osvaldo, ya el último. Yo quería decir que definitivamente en los últimos tiempos la educación ha tenido también evolución y cambio. No podemos desconocer que hay escuelas pedagógicas que se han aplicado en la educación, digamos, tanto de chicos como de jóvenes, como de muchachos que están haciendo sus carreras. Y hay gente que ha tenido que estudiar metodología y pedagogía para eso. Entonces yo creo que las cosas han cambiado. Yo me identifico mucho con Marta Castro en su apreciación y en la forma que la educación se utiliza o se ha venido haciendo en la actualidad. Ahorita hay cosas, por ejemplo, que yo he utilizado con los grupos presenciales, que se llaman dinámicas individuales y dinámicas grupales. Muchos docentes utilizan eso para poder dividir en grupos y poder trabajar en grupos y poder hacer cosas dentro de un aula de clase, por ejemplo. Entonces, hay cosas que yo creo que han cambiado. Eso no quiere decir que la parábola no sea útil. Yo creo que la parábola sigue siendo útil, especialmente con los párvulos, con los niños, con los adolescentes. Aprenden mucho con los cuenticos, con las parábolas. Y pienso que la metodología que enseñó Jesús es excelente porque nos da unas pautas realmente, lo leía Jaime, de qué es una parábola y qué no es una parábola. Entonces yo creo que eso se puede todavía utilizar especialmente para transmitir valores, para enseñarle a la gente cosas buenas. La parábola se puede utilizar todavía, pero no con todo el mundo. La cosa ha cambiado tanto que ahorita, por ejemplo, lo que decían de nuestros maestros, de Florcita, de Paula, de Jaime y de Javier, como dice Jaime, echar el cuento. Hay que decirle a la gente sobre el libro de Urantia y lo demás viene por añadidura. Ahí es donde viene a trabajar el espíritu de la verdad, creo yo. Pero hay muchas formas de cosas que se pueden utilizar. Entonces eso ha cambiado un poco. Esa es mi opinión y hay cosas que se pueden utilizar. De todas maneras, lo de la parábola sí es interesante. Gracias. Gracias, Osvaldo. Pues muy buenas sus intervenciones. Hay muchas respuestas y diferentes puntos de vista para todo lo que dijeron. Yo creo que la parábola, si en lo personal, es vigente. Y aquí nos están dando una clase exacta y unas diferencias para cómo usarlas y explotarlas, ¿no? O sea, todo lo que sigue, y vamos a seguir viendo más. Ahí cuando Jesús hace y nos pasan todos los puntos de lo que él quería enseñar, pues es así como un texto puntual de todo lo que podemos lograr si utilizamos la parábola. En metodología ya, que vamos a ver algunas cositas de metodología el año que entra, pues ya nos reuniremos y aquí ya apunté, Ketty, que hagamos una sesión para meternos más en parábolas. Jaime es buenísimo con eso y te dice una serie de definiciones porque nos estuvimos trabajando. Entonces, creo que sería muy bueno hacer una sesión para ver la parábola, la fábula y todas las diferencias y que nos quede claro y por dónde meterse, ¿no? Y toda la ventaja que tiene y todo lo que ganamos con ellas. Entonces, pues vamos a seguir porque si no, aquí está re buena la plática y si no, no terminamos. Muchas gracias por sus intervenciones. Continuamos. Ok, 4. Más parábolas junto al mar. Al día siguiente, Jesús nuevamente enseñó a la gente desde la barca diciendo: el reino del cielo es como un hombre que ha sembrado buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, vino su amigo y sembró malas hierbas en medio del trigo y huyó.
Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los siervos de la casa fueron a decirle al amo: Señor, si la semilla que sembraste en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El amo les respondió: algún enemigo lo ha hecho. Entonces los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba podéis arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré que los que han de recogerla aparten primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Aquí quiero llamar la atención, tenemos otra parábola que después de algunas preguntas de la multitud, Jesús dijo, y como parámetro de comparación, aquí están unos dedos, y aquí hay un puntito justamente arriba. Es una semilla de mostaza. Vean con ternura la pequeñez tan delicadita, tan chiquitita que es una semilla de mostaza. Ahorita vamos a ver. Dijo: el reino del cielo es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. La semilla de mostaza es, por cierto, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, se hace la más grande de todas las hierbas y llega a ser como un árbol tan grande que las aves del cielo van y se posan en sus ramas. Y miren ustedes esta belleza en lo que se convierte ese pequeño puntito que vimos que era una semilla de mostaza. Es una belleza ver este árbol enorme, grande, frondoso. Imagínense en lo que se convierte ese pequeño puntito que vimos. Bien, seguimos. Javier. Perdón, se me había olvidado activar el micrófono. El reino del cielo también es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina para que de este modo se fermente toda la masa. El reino del cielo también es como un tesoro escondido en un terreno que un hombre descubre. En su regocijo va y vende todo lo que tiene para así poder comprar ese terreno. El reino del cielo. El reino del cielo es también como un comerciante que anda buscando perlas finas y habiendo encontrado una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene para poder comprar esa perla extraordinaria. Paulita, con micrófono te oyes mejor. Gracias, Jaime. Siempre se me olvida. También el reino del cielo es como una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Aquí está la red. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa y ahí se sientan a escoger el pescado, guardando los buenos en vasijas y arrojando los malos. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí están las vasijas con los peces buenos y aquí están los malos. Muchas otras parábolas habló Jesús a las multitudes. En efecto, desde ese momento en adelante, pocas veces enseñó a las masas, excepto mediante este método. Después de hablar a las audiencias públicas en parábolas, durante las clases vespertinas explicaba más plena y explícitamente sus enseñanzas a los apóstoles y a los evangelistas. Flor, también te oyes mejor con micrófono. Gracias. 5. Bueno. La visita a Queresa. La multitud siguió creciendo a lo largo de esa semana.
El sábado Jesús se fue a las colinas, pero cuando llegó el domingo por la mañana, las multitudes volvieron. Jesús les habló por la tarde temprano después de la predicación de Pedro, y cuando hubo terminado, dijo a sus apóstoles: estoy cansado de las multitudes. Crucemos al otro lado para que podamos descansar un día. Al cruzar el lago, se toparon con una de esas violentas y repentinas tormentas de viento características del mar de Galilea, especialmente en esta temporada del año. Esta extensión de agua está unos 200 metros por debajo del nivel del mar, rodeada de altos acantilados, especialmente hacia el oeste. Hay gargantas empinadas que van del lago a las colinas. Durante el día, el aire caliente se eleva formando una bolsa sobre el lago. Después de la caída del sol, al enfriarse el aire, hay una tendencia de que el aire en las gargantas se lance sobre el lago. Estas oleadas se producen de golpe y a veces también se desvanecen en forma igualmente repentina. Bueno, aquí vemos la barca en la que van cruzando el lago. Vemos a los apóstoles que empiezan a batallar con estas olas. Y vemos aquí la figura de Jesús. Jesús estaba cansado. Jesús decidió dormir ahí en la barca. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Así pues, uno de estos ventarrones vespertinos alcanzó la barca que llevaba a Jesús al otro lado del lago durante esta tarde del domingo. La seguían 3 barcas más con algunos de los evangelistas más jóvenes. Era una tormenta violenta, aunque limitada a esta región del lago, pues no había signos de tormenta en la orilla occidental. El viento era tan fuerte que las olas caían sobre la barca. El fuerte viento desgarró la vela antes de que los apóstoles pudieran enrollarla y solo dependían de los remos sobre los que se inclinaban tratando esforzadamente de llegar a la orilla, a poco más de 2 kilómetros de distancia. Mientras tanto, Jesús permanecía dormido en la popa bajo un pequeño cobertizo. El maestro estaba cansado cuando partieron de Betsaida y para poder descansar un poco les había ordenado que levantaran la vela para cruzar al otro lado del lago. Estos ex pescadores remaban con fuerza y eran expertos, pero esta era una de las peores tormentas de viento que jamás habían encontrado. Aunque el viento y las olas sacudían la barca como si fuera un barquito de juguete, Jesús seguía durmiendo sin molestarse. Pedro estaba remando a la derecha, cerca de la popa. Cuando la barca empezó a llenarse de agua, dejó su remo y apresurándose a donde Jesús, lo sacudió vigorosamente para despertarlo. Y cuando lo despertó, Pedro dijo: «Maestro, ¿acaso no sabes que estamos en medio de una violenta tormenta? Si no nos salvas, pereceremos todos». Al salir Jesús en medio de la lluvia, primero miró a Pedro, luego escudriñó las tinieblas a los que remaban con esfuerzo y nuevamente volviendo la mirada a Simón Pedro, quien en su agitación no había retornado aún a su remo, dijo: «¿Por qué tenéis tanto miedo todos vosotros? ¿A dónde está vuestra fe? Paz, callaos». Apenas se acababa Jesús de pronunciar este reproche a Pedro y a los demás apóstoles, apenas se había alcanzado a ordenar a Pedro que se calmara, que aquietara su alma atribulada, cuando la atmósfera tormentosa, habiendo alcanzado su equilibrio, se calmó de pronto. Las olas airadas casi inmediatamente se serenaron. Los oscuros nubarrones, habiéndose derretido en una corta lluvia, se desvanecieron y brillaron las estrellas en el cielo. Según podemos juzgar, esto ocurrió por pura coincidencia. Estas, creo, son palabras de los reveladores. Según podemos juzgar, esto ocurrió por pura coincidencia, pero los apóstoles, particularmente Simón Pedro, nunca dejaron de considerar como un milagro de la naturaleza este episodio. Era especialmente fácil para los hombres de aquella época creer en milagros de la naturaleza, puesto que creían firmemente que la naturaleza era un fenómeno directamente controlado por las fuerzas espirituales y los seres sobrenaturales. Jesús explicó claramente a los 12
que sus palabras se habían dirigido al atribulado espíritu, el espíritu atribulado de ellos, y a su mente sacudida por el terror, que no había mandado a los elementos que lo obedecieran, pero fue en vano. Los seguidores del maestro siempre persistieron en interpretar a su manera todas estas coincidencias. Desde aquel día en adelante insistieron en pensar que el maestro poseía un poder absoluto sobre los elementos naturales. Pedro no se cansó nunca de proclamar cómo aún los vientos y las olas obedecen a él. Aquí podemos recordar que nuestro maestro era... ¿Cuántas veces había cruzado el lago, para empezar? Además, Jesús era un observador, conocía la naturaleza, entonces él sabía que eventualmente iba a llegar la calma, ¿no? Esa es otra enseñanza también para nosotros. Cuando está todo como en turbulencia, pues hay que calmarnos, observar y quizá no hay tanto drama alrededor. Pero bueno, era tarde en la noche, cuando Jesús y sus asociados alcanzaron la orilla. Y puesto que era una bella y calmada noche, todos ellos descansaron en las barcas, sin bajar a la playa hasta poco después del amanecer del día siguiente. Cuando se reunieron, unos 40 en total, Jesús dijo: vayamos a las colinas más allá y permanezcamos allí unos pocos días mientras discurrimos en los problemas del reino del Padre. A mí me gustaría aumentar un detalle. Yo creo que las parábolas de Jesús, si bien las dijo hace 2000 años, yo creo que las hizo, las pensó, las fabricó, las organizó de tal manera que siguen siendo totalmente actuales, porque, como dijo Osvaldo hace rato, va a valores, va a eso que nunca cambia, y que además, siendo personalidades diferentes, pues vamos a interpretar de manera diferente cada quien. Por eso es importante no tratar de explicar a otros las parábolas, porque cuando las expliquemos las vamos a explicar como nosotros las concebimos. Mas, sin embargo, eso no significa que todos alrededor la conciban de la misma forma, bajo la misma luz. Y eso es una linda forma de que cada quien empiece a desarrollar su propio discernimiento. Son atemporales las parábolas. Yo pensaría que sí. Y además él pensó, no solamente... Se te fue la onda, Flor. Quedaste sin sonido. Quedaste sin sonido. Ahí. Ahí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Renato. Y además él estaba viviendo una vida y dejando una enseñanza, no solamente para ese momento, sino para todas las generaciones futuras, y no solamente para este mundo, sino para todo universo. Entonces tiene que ser algo aplicable a cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, en cualquier tiempo moderno o no moderno, ¿no? Y creo yo que lo pensó él. No es necesario fabricar algunas nuevas, porque yo creo que él las hizo muy bien. Pero bueno, seguimos. Ok, continuamos, Paulita. Sí, Jaime. Bueno, vamos a ver el último pasaje. No olvidemos nunca que Jesús no solamente hablaba para nosotros, hablaba para miles de mundos. El lunático de Queresa. Aunque la mayor parte de la cercana orilla oriental del lago estaba integrada por suaves pendientes que subían a las colinas que la rodeaban en este sitio en el que se encontraban, había una colina empinada que en algunos puntos bajaba abruptamente hasta el lago. Señalando la ladera de la colina cercana, Jesús dijo: trepemos esta ladera para desayunar allí y reposar y conversar en un refugio. Toda esta pendiente estaba llena de grutas forjadas en la roca. Muchos de estos nichos eran antiguos sepulcros.
Aproximadamente a mitad del camino por la ladera, en una pequeña planicie, se encontraba el cementerio de la pequeña aldea de Queresa. Cuando Jesús y sus asociados pasaron junto a este cementerio, un lunático que vivía en estas cuevas de la ladera corrió a su encuentro. Este hombre demente era bien conocido en esas regiones, habiendo estado en una época atado con sogas y cadenas y confinado en una de las grutas. Hacía mucho tiempo que había roto sus cadenas y vagabundeaba a su antojo entre las tumbas y los sepulcros abandonados. Este hombre, cuyo nombre era Amós, estaba afligido por una forma periódica de locura. Había periodos considerablemente largos durante los cuales buscaba abrigo y se conducía relativamente bien entre sus semejantes. Durante uno de estos intervalos de lucidez, había ido a Besaida, donde había escuchado la predicación de Jesús y de los apóstoles. Y en ese momento se había vuelto medio creyente en el Evangelio del Reino. Pero poco después de una etapa tormentosa de su enfermedad, reapareció y huyó a las tumbas, donde gemía, gritaba a voz en cuello y se conducía de un modo que aterrorizaba a todos los que al azar pasaban por allí. Cuando Amós reconoció a Jesús, cayó a sus pies y exclamó: «Yo te conozco, Jesús, pero estoy poseído por muchos diablos y te imploro que no me atormentes». Este hombre creía verdaderamente que su aflicción mental periódica era debido al hecho de que en esos momentos lo penetraban espíritus malignos o impuros que dominaban su mente y cuerpo. Pero su afección era más que nada de carácter emocional. Su cerebro no estaba gravemente enfermo. Jesús, bajando la mirada al hombre, agazapado como un animal a sus pies, se inclinó y tomándolo de la mano, hizo que se pusiera de pie y le dijo: «Amós, tú no estás poseído por ningún diablo. Ya has oído la buena nueva de que eres hijo de Dios. Te ordeno que salgas de este ataque». Cuando Amós escuchó a Jesús hablar estas palabras, ocurrió tal transformación de su intelecto que inmediatamente se restableció su mente sana y el control normal de sus emociones. Ya, para entonces, se había congregado una muchedumbre considerable proveniente de la aldea cercana, y esa gente, además de un grupo de pastores de cerdos que venían de la meseta más arriba, se sorprendieron al ver al lunático sentado junto a Jesús y a sus seguidores en posesión de su mente sana y conversando libremente con él. Mientras los pastores de cerdos se precipitaron a la aldea para comunicar la nueva de que el lunático había sido domado, los perros atacaron una pequeña manada de unos 30 cerdos que habían quedado sin atención y los empujaron hasta el precipicio de modo tal que la mayoría cayó al mar. Y este acontecimiento incidental en relación con la presencia de Jesús y la curación supuestamente milagrosa del lunático dio origen a la leyenda de que Jesús había curado a Amós, echado de su ser a una legión de diablos y que esos diablos se habían metido en una manada de cerdos, obligándolos a caer de cabeza por un precipicio hasta su muerte en el lago. Antes de que terminara ese día, este episodio fue transmitido a los 4 vientos por los pastores de cerdos y la aldea entera lo creyó. Amós ciertamente creía en esta historia, pues había visto él a los cerdos caer de cabeza desbarrancándose por el precipicio momentos después de recobrar él la lucidez. Y siempre creyó que los cerdos se habían llevado a los mismos espíritus malos que durante tanto tiempo lo habían atormentado y afligido. Mucho tuvo esto que ver con el hecho de que su curación fue permanente. Es igualmente cierto que todos los apóstoles de Jesús, salvo Tomás, creyeron que el episodio de los cerdos estaba directamente relacionado con la curación de Amós. Jesús no consiguió el descanso que estaba buscando. La mayor parte de ese día estuvo asediado por los que vinieron en respuesta a la noticia de que Amós había sido curado y atraídos por la historia de que los diablos se habían escapado del lunático metiéndose en la manada de cerdos.
Así pues, después de solo una noche de descanso, el martes por la mañana temprano, Jesús y sus amigos fueron despertados por una delegación de esos gentiles criadores de cerdos, que venían a solicitarle que se fuera desde la región. Le dijo el portavoz a Pedro y a Andrés: pescadores de Galilea, idos de aquí y llevaos a vuestro profeta. Sabemos que es un santo varón, pero los dioses de nuestro país no lo conocen y corremos el riesgo de perder muchos cerdos. El temor de vosotros ha descendido sobre nosotros. Por eso os rogamos que os vayáis. Y cuando Jesús les oyó, le dijo a Andrés: volvamos a nuestro lugar. Cuando estaban a punto de partir, Amós imploró a Jesús que le permitiese volver con ellos, pero el maestro no consintió. Díjole Jesús a Amós: no olvides que eres hijo de Dios. Vuélvete con tu pueblo y muéstrale qué grandes cosas ha hecho Dios por ti. Amós anduvo contando a diestra y siniestra que Jesús había echado a una legión de diablos de su alma atribulada y que estos malos espíritus se habían metido en una manada de cerdos, arrastrándolos a una destrucción repentina. Y no paró hasta no haber ido a todas las ciudades de la Decápolis, declarando que grandes cosas Jesús había hecho por él. Gracias, Javier. Bueno, resulta que quisimos traer a colación, ustedes ven que en el 6.6 específicamente, dice que eran 30 cerdos y que fue que simplemente unos perros salvajes los asustaron y terminaron yéndose por un precipicio. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia en Marcos capítulo 5. Quiero aclararles que Paulita puso la Biblia de Nueva Versión Internacional, pero si ustedes cogen Marcos capítulo 5, palabra más, palabra menos, van a encontrarse lo mismo. Entonces, Paulita. Muy bien. Vamos del versículo 1 al 17. El endemoniado Geraseno. Cruzaron el agua hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Dios le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ello. Así que él les pidió permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2,000. No sé la diferencia. Y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y le dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Muy bien, y con esto pues vamos a dar por terminado el documento y Jaime, adelante con esta parte.
Ok, miren ustedes que es bien interesante. Nosotros decimos que siempre la última revelación corrige y complementa. Miren ustedes cómo aquí en este capítulo de Marcos 5, ustedes lo pueden buscar en cualquier tipo de Biblia, palabra más, palabra menos, echan el mismo cuentazo. Primero, que son los demonios que se dirigen a Jesús, que Jesús los autoriza que se metan en los cerdos y que 2000 se van al hueco. Todo es mentira, todo es supuesto. Y les garantizo que no fue Marcos el que escribió eso. Eso fue tergiversado a través del tiempo, porque ellos tenían claridad sobre lo que ha pasado, ¿sí? Entonces es muy importante que veamos para que tengamos el discernimiento y podamos comprender la riqueza del testimonio del documento que tenemos en la verdadera vida y enseñanzas de Jesús. De aquí no tenemos cuentos ni pajas, nos cuentan, fíjese cómo comenzamos el curso, quién era un hijo creador, qué es ser un hijo creador, qué es lo que maneja un hijo creador en un universo local y cómo comienza todo, desde antes de venir, cuáles eran las reglas del juego que le pone la Trinidad, ¿sí? Pone el representante de la Trinidad, que era ¿quién? Si conecta su micrófono, si es mejor. Emmanuel. Emmanuel, sí. Entonces, aquí tenemos que sacar una conclusión, ¿sí? Decíamos, ¿qué aprendimos en este documento? Yo quisiera tocar sus corazones con algo. Primero que todo, seamos humildes. Nosotros no estamos siendo llamados a impresionar a nadie con nuestros conocimientos. Nosotros no estamos siendo llamados a explicarles cosas que no están en los documentos. ¿Qué te haces una pregunta que cómo podemos aplicar las enseñanzas de hoy? Mira, las enseñanzas y las enseñanzas, no solo las parábolas, todas las enseñanzas, Flor lo notaba muy bien, fueron diseñadas para 10 millones de planetas a través de ese momento, hace 2000 años y toda la eternidad, que es toda la gente que venga y que pueda ver las enseñanzas de nuestro Creador, ¿sí? Entonces, eso tiene, como decía Renato, es atemporal, eso no pasará nunca. Ahora, ¿ustedes saben cuál es el problema? Que nosotros no estamos compartiendo, sino estamos tratando de interpretarle a la gente interesada lo que nosotros pensamos sobre la revelación de Urantia. Y ahí es donde estamos embarrándola, ¿sí? Y fíjense que Jesús le decía, primero, cada vez que ustedes se acerquen a una persona, tengan un propósito. Ustedes no pueden andar, con todo respeto, no de forma peyorativa, como predicadores evangélicos, echándole cháchara a todo el mundo y predicándole a todo el mundo, porque además se vuelven pesadísimos, ¿sí? Y empieza la gente a cogerle fastidio, ¿sí? La gente vive muy bien sin ustedes, creyentes o no creyentes, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy prudentes y muy respetuosos. Ahora, sobre esto hay 1000 escuelas de pensamiento. Hay gente que dice que no, que tenemos que adaptar los conocimientos de Urantia sin decir que es Urantia. Yo disiento un poquito sobre eso, ¿sí? Yo puedo hablar actualidades de acuerdo al conocimiento de Urantia, pero si voy a hablar de Urantia, yo hablo de Urantia y digo de dónde saqué. ¿Sabes dónde está la diferencia? En que cuando voy a hablar de prólogo, hablo de prólogo y digo lo que dice el prólogo. Y siempre recuerdo algo que aprendí de Emmanuel. Emmanuel, siendo el asesor de la Trinidad para el Hijo Creador, no abre la bocota si no le preguntan. Y es el asesor de la Trinidad para un Dios, ¿sí? Y si él no anda contando, ay Jesús, y entonces mira, ahora acá está, y enséñales esto, y es que mire, ellos no saben eso. Él está quietico, humildemente, listo a que le digan qué hago, qué opina. ¿Esto por qué se los digo? Tratemos de, salvo que nos pregunten, no opinemos. Y cuando nos pregunten puntualmente, ¿sí? Nosotros no tenemos que sabérnoslas todas. De hecho, a mí cada vez que me consultan, les digo, mire, le voy a pedir un favor, mándenme por correo y dígame de qué me está hablando. No, usted me dice que estoy hablando del documento 148.3, yo voy y lo miro y digo, bueno, ¿qué es lo que quieres saber? ¿Sí? Ah, bueno, y me ubico dentro de un contexto. Pero yo no puedo andar predicando y diciendo mi opinión sin saber ni qué es lo que esa persona está buscando, ni qué es lo que quiere saber, ni si es que tiene una duda o si es que quiere pelear conmigo sobre mi conocimiento doctrinal o teológico, porque es que no me interesa. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? No nos pongamos a hablar más de lo que dice el documento y no nos sacamos del documento. Salvo que yo te diga, Ketty,
¿tú qué opinas sobre esto? Sobre lo de más allá, sobre cualquier cosa, ¿sí? Yo te pregunto, tú contestas, si no, a mí se me ha olvidado, es que usted como no sabe eso, entonces venga, yo le cuento esto. No, no lo debemos hacer. No estamos siendo humildes. Nosotros no hemos sido llamados a volvernos la panacea del conocimiento ni a descrestar a la gente con el conocimiento. Por eso es que aquí hay varias escuelas y esa es yo pienso que es la conclusión del estudio de este año, ¿sí? Paulita decía, ¿qué aprendimos? Pues aprendimos a ser humildes, aprendimos a no opinar fuera de los textos de documentos, aprendimos a no dar más información de la que nos da el documento. Una cosa, y quiero aclararles, una cosa es que lo enriquezcamos, ¿sí? Que pongamos la foto que es, que pongamos un ejemplo, que aclaremos con una definición, pero nosotros no nos estamos saliendo del texto del documento. Que sugiramos que estudien tal cosa, tal, por ejemplo, cuando se habló que muy generosamente nuestro querido Arturo nos mandó lo del taoísmo, mire, búsquelo en tal parte, aquí tiene el complemento, el camino del Tao es una fantasía, de hecho hay información, pero yo no estoy poniéndome a darle cátedra de taoísmo, o poniéndome a darle cátedra de esto, no, yo lo complemento y digo, mire, cuando hablamos de las religiones, ¿por qué creen ustedes que cuando Jesús se empieza a hacer ese análisis con Ganit, escogen las más importantes? Porque eran las más importantes en ese momento y yo creo que hoy lo sigue siendo, porque es que si nosotros vemos de 2000 años para acá, ¿qué religiones nuevas hay? Nuestros amigos de la cienciología, los mormones, ¿qué más? No sé, y lo demás son escuelas evangélicas, pero son líneas de pensamiento, pero realmente no son religiones, ¿sí? Entonces, es muy interesante que nosotros logremos asimilar para nosotros. La parábola, Jesús no la dijo para Pedro Jiménez, la dijo para Ketty Álvarez, la dijo para Jaime Rey, para Flor Robles, para Paula Padilla, para Marta Castro, para cada uno de nosotros. Entonces, saquémosle lo mejor para nosotros. Y si algún día puntualmente nos preguntan, demos nuestra opinión, pero porque estábamos en esa lección y en ese momento. No porque ahora nos vamos a volver maestros que damos cátedras en parábola, entonces la embarramos. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, yo sí quiero felicitarlos por estar aquí. En este nuevo año que comienza, primero que todo yo quiero darle las gracias a los que en una forma tan desinteresada y generosa quiero nombrar especialmente a Pepe y a Ketty, que han hecho una labor maravillosa. Quiero nombrar a Osvaldo y a la señora que están con el grupo semipresencial. Ni hablar de Flor, que tiene más puestos que una buceta y que da soporte en el grupo en Miami, de Perú, de intermedias, ¿sí? Es locutora de Radio Urantia, trabaja con UBIS, ¿sí? Bueno, y otras, para no entrar en detalles, ¿no? Entonces, yo les agradezco. Quiero agradecer especialmente los trabajos que está dando Javier Martínez. Es otro estilo, porque fíjense ustedes, una cosa es que yo prepare un tema, ¿sí? Lo que piensa Jaime Rey sobre tal cosa, lo que piensa Javier Martínez sobre un artículo, como lo dice sobre Los Ángeles, que puede ser apasionante, ¿sí? Puede hacerlo así de grande, así de grande, así de grande, o así, si me hacen una pregunta. Yo digo, ¿cuáles son las clases de ángeles? Ah, un momentico, entonces, supernafines, seconafines, terciafines, omniafines, querubines y sanovines, entonces, es una pregunta. Ahora, si me dice, hábleme de los ángeles, hábleme dónde están, para qué son, cuál es el origen. Recordemos que cada vez que nos metemos a hablar de huestes, nos hablan de orígenes de las huestes, ¿sí? Si es origen singular, dual o tribuno. Entonces, ¿de dónde salieron? ¿Dónde trabajan? Entonces, todo eso es chusquísimo, pero ustedes no pueden andar especulando y entonces metiendo, cuando usted me pregunta, le cuento hasta la Z, porque se vuelven impotables. Aparte, se nos olvida un pequeño detalle, se llama tiempo. Nosotros debemos ser muy respetuosos del tiempo de la gente. Cuando yo les digo, mire, vamos a hacer una clase de 1 hora, es 1 hora. De 2 horas, 2 horas, 3 horas, 3 horas. Nosotros ya hicimos el ejercicio de sacar callo en la cola con sesiones de 3 horas y lo hacíamos con todo el amor del mundo. Ahora lo estamos haciendo de 2 horas con un documento, pero todo eso es porque la gente con la que estamos trabajando nos ha estado de acuerdo con una metodología que vamos a usar y con hacer un esfuerzo. Esto no es fácil. Esto requiere estudio. Ahora, miren ustedes lo que es preparar una lección a no preparar la lección. Cuando yo ni siquiera me he tomado la molestia, porque fíjense que se supone que este curso es
únicamente dirigido a gente que haya estudiado el libro por lo menos una vez completo y en orden, ¿sí? Entonces, listo, hemos hecho algunas excepciones, pero cuando estamos nosotros hablando de que va a llegar una clase y Paulita les dice, vamos a estudiar el documento 152 en la próxima sesión y se lo manda para que lo estudie, y ustedes ni molestan en leerlo porque aquí me lo leen, y fuera de eso me lo explican, ¿sí? No es la idea. Eso realmente es parte de lo que el Señor quiere, que nosotros abramos nuestra mente, que nosotros abramos nuestros corazones y que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu y la verdad y por nuestros ajustadores. Pero si no ponemos de nuestra parte, esto con el libro bajo el brazo por ósmosis no funciona. Esto tenemos que realmente, y ustedes se van a dar cuenta cada vez que preparen sus clases, como miércoles sale uno de cada clase, pero feliz, porque realmente aprendí. ¿Por qué? Porque yo leí y pasé por encima cosas que cuando llego a la clase me hacen caer en cuenta. Digo, ay, vea, estoy estudiando mal porque no estoy fijándome en esto, no estoy fijándome en lo otro. Entonces nos vamos enriqueciendo y nos vamos edificando los unos a los otros. Pero por favor, puntualmente con los temas. No queremos alargar mucho el día de hoy, porque es nuestra última clase. Si queremos hacer un brindis, pueden conectar sus micrófonos. Quiero desearles lo mejor de lo mejor a cada uno de ustedes, a sus familias, que el Señor los bendiga, que los llene de salud, que el COVID por chiste les arrime y se les arrima, acuérdense del dióxido de cloro, no coman cuento, no sean imprudentes, pero no se dejen, de hecho nosotros estamos en manos del jefe, ¿sí? Entonces, que el Señor los bendiga. Los quiero mucho. Igualmente. Sí, me siento un privilegiado de poder estar con ustedes y que este 2021 sea el año realmente de hacer cosas importantes. Salud. Que tengan un feliz año. ¡Salud! 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 Ajá. Y alguien dijo que lo tomara un sorbo, sino que un brindis. Bueno, hay una cosa que con Paulita, con Flor, con Javier hemos estado hablando y queremos dejar en sus mentes. Ustedes ya más o menos se conocen. Nosotros tenemos una asistencia promedio de 30 personas. 30 y alguito, ¿sí? Ya saben ustedes las maneras de ser, ustedes saben quién es Pilo, quién no es Pilo, con quién me gustaría trabajar. Queremos que ustedes nos propongan para hacer grupos de 2 o de 3 personas, ideal 3 personas mínimo, ¿sí? Ideal 4, pero si no 3, ¿sí? Para empezar a prepararlos como facilitadores para el año entrante. Después de este curso, muy seguramente, vamos a arrancar 2 cursos, 2 clases de cursos. Un curso nuevo de la vida de enseñanzas de Jesús, ¿sí? Pero vamos a arrancar un desafío muy grande que tenemos, que es con la nueva traducción que unifica las versiones de Latinoamérica y de España. Esa versión sale digital hacia abril-mayo, y en papel va a salir seguramente o se toma todo el año o a principios del otro, pero digital va a estar disponible antes de mediados de año. Entonces queremos que empecemos como un apoyo a la fundación, porque es un sacrificio y son años de esfuerzo, de horas que ustedes no se imaginan, de horas, hombre, de miles de dólares que se han dedicado a contratar empresas que hagan un trabajo, otras personas han colaborado, o sea, hay muchos equipos trabajando en esa nueva versión. Y nosotros nos sentimos muy comprometidos en empezar a usarla. A mí nadie me quitará de la cabeza que yo soy latinoamericano y yo entiendo mi lenguaje latinoamericano y finalmente el espíritu de la verdad me traduce. Entonces yo puedo estudiar en las versiones de Ángel Sánchez Escobar, en la nueva, en la Europa, ¿sí? A mí me sigue gustando la latinoamericana y seguiré haciendo mis consultas en la latinoamericana, pero voy a empezar a usar para las clases la versión nueva. Entonces es un desafío porque vamos a tener que reconvertir los trabajos a textos. Todos hemos cogido trabajo donde cogemos un texto y copiamos, no copy-paste, 5832. Entonces copiamos lo que dice en la versión latinoamericana, copiamos lo que dice en la versión española, copiamos lo que va a decir en la nueva y vamos a ver que son distintas. Inclusive nos reíamos ahorita porque vemos cómo ustedes leen Capernaum, Cafarnaún. La verdad es que el tema es que la F es PH, ¿sí? Eso viene del latín, entonces realmente es PH como se escribe, pero entonces cuando lo tradujeron, lo trajeron Capernaum, es Cafarnaún, ¿sí?
Finalmente, léanlo como quieran, eso no cambia mucho. Pero sí veíamos que el endemoniado jerezano, gadareno, es más, entre la versión latinoamericana y la versión española son distintos los nombres. ¿Sí? Son cosas intrascendentales, pero tienen su razón de ser. ¿Sí? La razón fue las traducciones en su momento. Igual pasa con las 800.000 versiones que hay en la Biblia en español. Entonces, normalmente, cuando uno trabaja, uno trabaja con Biblia, ¿sí? El mundo protestante, para ser neutro, usa la de Casimiro Reina, que es la de Sociedades Bíblicas, que es la Reina Valera, ¿sí? Cuando es en inglés, utiliza la de Rey Santiago, pero es muy respetuoso. Pues, usen la que quieran, finalmente, ¿sí? Estudien, pidan guía y pidan ayuda allá arriba, que nosotros tenemos nuestro ajustador que nos confirma y el espíritu de la verdad. O sea, no importa. Ustedes simplemente esfuércense, exíjanse, estudien. Esto gratis no es, nos toca hacer el esfuerzo, pero el Señor nos va a llevar de la mano. Que Dios los bendiga. Yo por lo menos este año no los voy a atormentar más. Sí. No quiero sino que pasen cosas lindas, que tengan una feliz Navidad y que estemos llenos de cosas buenas. Y bueno, ¿sí? Cada uno de ustedes y vayan pensando y nos van contando, ¿sí? Van mandando a Paulita, a Flor, a Javier, a mí, ¿sí? Las cosas que ustedes, las sugerencias que tengan. Vamos a seguir con un equipo asesor. A ningún grupo lo vamos a dejar huérfano. ¿Sí? Asistiremos, pero quiero que entiendan algo. Asistiremos como asistentes mudos. Vamos a hacer humildemente como Emanuel. O sea, no abrimos la bocota si no nos preguntan. Porque el problema es de ustedes, es del grupo. El líder del grupo es el que tiene que responder por el grupo. Si meten las de caminar muy duro, pues metemos la cucharada porque hay que arreglarla, ¿sí? Pero de lo contrario, ustedes son los que tienen que esforzarse, innovar, buscar ejemplos, trabajen para el Señor. Si ustedes se ponen en manos del Señor, nosotros somos guiados, somos llevados de la mano, entonces no le tengan miedo a eso. ¿Sí? Yo creo que Ketty y Osvaldo tienen unos testimonios muy grandes, ¿sí? sobre cómo a uno le van soplando de allá arriba. Entonces, no les dé miedo. Realmente, tírense al agua, que el Señor no nos deja solos. ¿Ok? No sé si alguno tiene algún comentario. Yo apago mi micrófono. No, yo solo quiero desearles, bueno, primero que todo agradecerles a Jaime, a Paulita, a Ketty y a Javier todos los esfuerzos que han hecho, y yo sé que preparar una clase y organizar las cosas, así sea virtualmente, pues virtualmente yo creo que tienen el mismo trabajo que cuando se hace presencial. Hay diferencias en otras cosas, pero creo que el trabajo es el mismo. Y pues agradecerle a todos, pero especialmente a Javier por sus trasnochos, porque yo vivo admirado de ver cómo Javier se trasnocha. Definitivamente eso no lo hace sino una persona que es muy dedicada. Yo sí. Y es que los españoles son unos degenerados, además, que no duermen. Les fascina trasnochar. Bueno, sí, no, seguro, les gusta esto. El vinillo. Ojalá buen vinillo. Entonces, eso, y agradecerles a todos los hermanos que nos hemos acompañado, pues que hemos estado en este transcurrir. Para mí ha sido muy interesante profundizar la cuarta parte del libro, de verdad que ha sido muy interesante. Yo he encontrado cosas que no las había visto antes, y creo que pues fuera de lo que hicimos con Jaime y con el grupo anterior, creo que ya lo había leído nuevamente, y ahora esto que hicimos o que estamos haciendo ha sido maravilloso, ¿verdad que sí? Entonces, una feliz Navidad, un próspero año, que ojalá las cosas mejoren en todos los aspectos para todos, que ojalá se acabe la pandemia, porque a muchos nos tiene trancados, eso es terrible, y bueno, pues lo mejor, mucha salud. Y otro brindis, si les queda por ahí algo que brindar. Claro que sí, ¿ah? Osvaldito. Muchísimas gracias. Saludos. Bueno. Bueno, antes de iros, os quería comentar una cosa. Es para ampliar solamente lo que ha dicho Jaime, pero no sé, a lo mismo me equivoco, pero a la hora de hacer grupos,
lo ideal sería que fueran 3 personas en cada grupo, lo digo por la infraestructura que hace falta. Pero vamos, 2 personas mínimo, por supuesto, si no ya no sería grupo. Y que es conveniente que busquéis si no os plantea problemas en vuestros matrimonios o en vuestras parejas, que los nuevos grupos fueran de hombres y mujeres. Parece que es una tontería, pero no lo era. Ya Jesús tuvo a sus apóstoles y a sus apóstolas, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que es importante esa armonía que aparece con la mente masculina y la mente femenina, que siempre es enriquecedora. Y yo creo que cuando un grupo está formado al 50%, y el ejemplo es el nuestro, al 50% por hombres y mujeres, yo creo que es mucho más productivo, más enriquecedor y más hermoso que cuando son solamente grupos de hombres o grupos de mujeres. Puede ser una apreciación mía, pero yo, en base a la enseñanza del libro de Durantia y en base a mi experiencia personal con mi señora, creo que cada una pone una parte de la vida, de la realidad, que es diferente la visión que tenemos los hombres que como las que tienen las mujeres. Y es enriquecedor. No es la suma, es la multiplicación de los dos. Y es una opinión que yo no sé si os servirá. A nosotros como grupo de 4, 2 hombres y 2 mujeres, nos ha servido. Sí. Gracias. Yo solo agradezco las palabras de Jaime, porque yo me siento todavía una facilitadora. Estamos aprendiendo mucho en este proceso de difusión y compartir la lectura de la Quinta Revelación los miércoles. Agradezco también la presencia de Paulita y Ricardo, porque yo entiendo el esfuerzo enorme que ellos hacen de estar en nuestro grupo y después el jueves estar en el grupo de ellos, propiamente de ustedes, que tienen que trabajar y programar y bueno, desarrollar. Y eso yo lo valoro mucho y les doy las gracias porque la presencia de Paula y bueno, está Renato, pero Paulita y Ricardo, que están ellos juntos y comparten estos momentos, enriquecen nuestro grupo. Y Renato, por supuesto, con sus aportes, y también está Carlos. Yo también valoro mucho la presencia de Carlos García. Y principalmente el trabajo que ustedes están haciendo es realmente genial, porque sí nos ha dado una visión más amplia de la vida y enseñanza de Jesús. Y estoy aprendiendo muchísimo con el grupo de ustedes. Y bueno, no tengo más que decir y les deseo lo mejor este año que viene. Es increíble que sigamos unidos a pesar de todo lo que está pasando, y esto es porque el Padre lo quiere, y bueno, vamos a seguir siempre recibiendo esa gracia que es su amor incondicional, haciendo siempre todo bajo su voluntad, ¿no? Y bueno, no hay más que decir, pero estoy muy agradecida y feliz de compartir este grupo con ustedes. Ketty, mil gracias, y una vez más mi admiración y mi respeto. Yo más que nadie sé el sacrificio que lleva meterse en esta vaca loca, por eso han dicho que dice que el que se mete al Redentor muere crucificado. Sí, Somos tus alumnos, pues Jaime, ¿qué nos queda? El trabajo, el esfuerzo. Pues miren a Pepe ahí clavado con Argentina ahora, como si fuera poco. Entonces, pero bueno, sé el amor con que lo hacen. Y yo quiero decirles que el Señor sabe con el amor que lo hacen. Es que nosotros no le estamos pidiendo a nadie que dé más de lo que tiene, estamos pidiendo que den amor, que den ministración, o sea, servicio, ¿sí? Que quieran servir a nuestro Padre. Es todo lo que les pedimos. Que no saben hacerlo, no se preocupen, Él nos va a ayudar y aquí hay un equipo para ayudarnos. Y créanme que tenemos un equipo, tenemos un par de viejas que son monstruos. Con Javier y yo somos ahí los que estamos chupando rueda, como dicen los ciclistas. Pero tenemos 2 viejas muy fuertes que nos han dado unas clases y un complemento maravilloso. Entonces, si algo hemos aprendido es a hacer un equipo, es a prepararnos y a prepararnos para darle soporte a ustedes. La meta nuestra es formar facilitadores, formar instructores. Eso finalmente es lo que queremos, ¿sí? Y cada día, pues iremos aprendiendo todo, si es que nadie nació aprendido, ¿no? Sí. Yo no estoy de acuerdo con que sean monstruos, ¿no? Son divinas. Las queremos. Quiero brindar y quiero desearles pues unas felices fiestas, un año que entra
que nos traiga cambios muy positivos, que salgamos de esta situación siendo mejores personas, entendiéndonos más, queriéndonos más. Y a todos ustedes, pues ya saben que mi cariño está ahí. Y el equipo que tenemos, bueno, ¿qué les voy a decir? Somos así pegados, o sea, nos extrañamos cuando no nos vemos para trabajar. Nos urge vernos. Y aparte lo disfrutamos mucho. Y a ustedes también. Y a Ketty, pues muchas felicidades porque sí han hecho un trabajo, tú y Pepe, extraordinario. Y es un gusto estar ahí con ustedes. Para Ricardo y para mí, nos encanta estar. Y ya sabes que faltamos muy esporádicamente, pero ahí es estar con ustedes, compartir con tu grupo, también nos es muy grato y los queremos mucho a todos. Felicidades, queridos hermanos y gran familia. Salud. 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 Yo ya no tengo que, pero salud. Bueno, yo quería decir, en el nombre mío y de mi coequipera de vida, como hablamos de equipos de dar pedal, ¿cierto? Infinitas gracias por todo lo que hemos aprendido. Infinitas gracias porque hemos aprendido tantas cosas en estas clases que han casi que convertido nuestras vidas en un objetivo diferente. Eso una cosa, infinitas gracias a nuestros maestros, a nuestros facilitadores, a todos los que han nutrido nuestras vidas con el conocimiento. 1, 2, y ya que hablan de enseñar, decía Jaime que hay que trabajar en la obra del Señor. Yo siempre anduve toda la vida buscando empleo, pero yo creo que este es el mejor empleo que podría encontrar, ¿cierto? Y no me cobran por la aplicación. Entonces, me gustaría mucho trabajar en la obra, a conciencia, como nos gusta hacerlo a la USUD y a mí, poniendo el 100%, escudriñando, buscando, encontrando facilidad para el conocimiento y pudiendo ampliar el concepto de vida eterna que hoy tenemos. Considérenlo, estamos ahí para servir. Estamos para servir y como les digo, pues si en algún lugar hay que aprobar la aplicación de empleo en la obra del Señor, en el trabajo en la obra, pues ahí estamos esperando a que nos llamen a entrevista. Contratado. Más bien, ve contándolos con quién te gustaría trabajar, de la gente que has visto. Es más, estamos buscando, yo no sé si de pronto, Paulita, sepas de alguien que tenga un helicóptero, yo no sé. Vamos a buscar. Se necesita un piloto en el equipo. Sí, que no lleve Tenemos dos, ojo. Sí. Bueno, que hagan turnos. Tengo que considerar a Rita también. Perdonen, no la mencioné a Rita, pero Rita siempre ha estado con nosotros. Un besito, Rita. Tan linda con sus aportes. Sí. Una linda amiga. Yo solo espero podernos reunir otra vez con Rita, con ustedes, ¿sí? Ahora que nombraron a nuestro querido amigo brasilero, de presidente de la Asociación Urantia, que tuvimos el privilegio de estar en nuestra casa con Paulita, con Ricardo, con ellos, con su esposa, por supuesto con Ketty, con Pepe, con Rita, con Miriam. Espero poder, esa vez estuvo Osvaldo también, ¿no? Sí. Sí, allá estuve. Yo, Mario Aníbal. Yo creí que me la iba a perder. Mario Aníbal. ¿Y Ana, tú estuviste o no estuvo Liliana? ¿Quién? Miriam, claro. Miriam estuvo esa noche, Mario. claro, en la comida de mi casa, claro. Todos estuvimos en la casa de Jaime. Claro. Ellos todos estaban a la base de mi casa. Pobre Claudia estaba ahí, tan linda. Con todo el amor del mundo y yo pronto espero poder tener sitio para tenerlos a muchos más. Sí, chévere, ¿no? Y estuvimos aquí en el centro de Bogotá también almorzando, ¿se acuerdan? Sí. Anduvimos por todo Bogotá juntos. Con Paulita y Ricardo nos tomamos un poco de tequila de los que ellos nos trajeron. Sí. No ve por ahí uno también. La única que no ha querido meterse con nosotros es Flor, pero sabemos que muy pronto... Flor estuvo en Cancún.
Claro. ujú. Que fue con la que estuvimos aquí sufriendo la Claro. auténtica. Y de hecho es curioso porque ustedes han de saber que Jaime y yo nunca hemos estado en el mismo No lugar nos juntos, conocemos, no nunca nos hemos estado conocemos. juntos y llevamos trabajando años. Sí, Años. ujú. Muy Qué curioso. bárbaro. pero ya va a Y llegar la Ketty, hora de... admiro mucho lo que hacen. No puedo estar con ustedes porque el miércoles estoy con otro grupo, Ah, pero pues, admiro mucho también lo que sí, hacen trabajas ustedes. hasta los domingos. No, Todos sí A trabajamos. veces. yo digo que tiene más puestos que una buceta. Muy Pero seguido. debe haber un nuevo congreso, ¿no? Debería haber. Se frustró el de Cusco, me parece, el de Perú. Sí, sí, nos íbamos a ver en Perú, pero hay que esperar Pero que ¿por qué hacer? la Después de... gente deje de comer cuento con el tema de la pandemia y ya nos reuniremos. Claro. Yo tengo un video que vernos. no lo he compartido con ustedes porque las fotos de Cancún que tenía sí las compartí. Pero tengo un video de Florcita y Carmenza dándole de comer a las iguanas en Ay, qué lindo, Claro ¿no? que sí. Me acuerdo. Qué lindo. Lindo. Hay el honor de conocer a Paulita en persona. Oye, es una delicia. Es maravilloso conocerla a ella. Conocer a Renata, Lo que bueno, a pasa es que todos. tú como no te metes con los pobres, pero bueno, ahí nosotros... Sí. Dios, ese es el jefe. Oye, tú dijiste que Manuel, que el ejemplito, que no decía uno. No, que queremos reunirnos contigo. Sí. No, sería genial. Genial. Y Vamos a además yo hacer, quiero darle las gracias vamos a hacer la todos los que próxima nos super traen. reunión en Cartagena con todos los juguetes, porque es que además Javier sería me tiene bueno. que pagar una comida y a nosotros 4, entonces ya van a ver. Parece que va a ser al revés, va a ser al revés. La vas a pagar tú, pero vamos a ver. Bueno, mis queridos amigos, 7:57, les agradezco mucho, solo me resta desearles una feliz Navidad, un feliz año, que el Señor los bendiga y que sea un año lleno de cosas lindas para ustedes y sus familias. Feliz Navidad a todos. Muchísimas gracias a Jaime, gracias a todos. Angelita.